Imagina esta escena. Un hombre de 65 años, después de trabajar durante más de 40 años, abre una carta. La carta que debería confirmar su libertad, su merecido descanso. Pero las cifras que ve no tienen sentido. Son una fracción de lo que le prometieron. El sueño de una jubilación dorada se desvanece, reemplazado por una fría y aterradora realidad. No es suficiente. Esta escena no es ficción. Se repite en millones de hogares en todo el mundo. Porque la jubilación, tal como nos la vendieron, es una ilusión. Estamos ante un déficit global de pensiones que supera los 70 billones de dólares, una cifra tan grande que desafía la imaginación. No es un problema del futuro, es una crisis que ya está aquí, silenciosa, creciendo bajo la superficie de nuestra economía. Y la pregunta que debemos hacernos no es si el sistema colapsará, sino quién pagará el precio cuando lo haga. Quédate con nosotros para descubrir la verdad sobre la mayor estafa financiera de la historia. Para entender cómo llegamos a este precipicio, debemos viajar en el tiempo. A la Alemania de 1889, el canciller de hierro, Otto von Bismarck, enfrenta una creciente amenaza socialista. Para apaciguar a la clase trabajadora y asegurar su lealtad al Estado, crea el primer sistema de pensiones del mundo. La idea era revolucionaria y, en su momento, brillante. Los trabajadores jóvenes pagarían con sus impuestos las pensiones de los jubilados. Era un sistema de reparto, un pacto intergeneracional. Pero este pacto se basaba en dos pilares fundamentales que hoy se han derrumbado. Primero, la esperanza de vida era de apenas 45 años, mientras que la edad de jubilación se fijó en 70. La mayoría de la gente no viviría lo suficiente para cobrar. Segundo, las familias tenían muchos hijos. Había una base enorme de jóvenes trabajadores para sostener a unos pocos jubilados. Era una pirámide demográfica perfecta, pero las pirámides, por muy sólidas que parezcan, pueden invertirse. Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de Bismarck se extendió por todo el mundo occidental. Fue la Edad de Oro. El baby boom creó una explosión demográfica. Millones de jóvenes entraron en el mercado laboral, inyectando cantidades masivas de dinero en los sistemas de pensiones. La economía crecía a un ritmo vertiginoso. Las pensiones no solo eran seguras, sino que se volvieron más generosas. Los gobiernos y las grandes corporaciones ofrecían planes de beneficio definido, una promesa férrea de pagarte un porcentaje de tu último salario por el resto de tu vida. El riesgo era de ellos, no tuyo. La jubilación se convirtió en una parte central del contrato social. Trabaja duro, cumple las reglas, y la sociedad cuidará de ti en tu vejez. Durante décadas, este sistema funcionó a la perfección. Era el motor silencioso de la estabilidad social, la recompensa final por una vida de esfuerzo. Parecía infalible, una ley de la naturaleza económica. Pero las leyes de la naturaleza estaban a punto de cambiar drásticamente. Los años 70 marcaron el principio del fin. La crisis del petróleo de 1973 desató una inflación galopante. El valor del dinero ahorrado en los fondos de pensiones comenzó a erosionarse. Pero el verdadero terremoto fue demográfico y silencioso. Los avances en medicina y calidad de vida provocaron un aumento espectacular de la esperanza de vida. La gente ya no moría a los 65, vivía hasta los 80, 90 o incluso más. Al mismo tiempo, las tasas de natalidad se desplomaron en todo el mundo desarrollado. La píldora anticonceptiva, la incorporación de la mujer al trabajo y el cambio en los valores sociales hicieron que las familias tuvieran menos hijos. La pirámide demográfica, esa base sólida del sistema de Bismarck, comenzó a temblar. La ancha base de jóvenes trabajadores se estrechaba, mientras que la cima de jubilados se ensanchaba. El pacto intergeneracional se estaba rompiendo.
Ya no había suficientes trabajadores para pagar las promesas hechas a sus padres y abuelos. El sistema había pasado de ser una solución a ser una bomba de tiempo matemática. Con la matemática en su contra, los gobiernos y las empresas buscaron una salida, y la encontraron en Wall Street. A partir de los años 80, comenzó una revolución silenciosa, el gran traspaso del riesgo. Los planes de beneficio definido, donde la empresa garantizaba tu pensión, fueron reemplazados masivamente por planes de contribución definida, como los famosos 401(k) en Estados Unidos. La idea sonaba moderna y empoderadora. Ahora, tú serías el dueño de tu jubilación. Tú controlarías tus inversiones. Pero lo que realmente significaba era que todo el riesgo pasaba de la corporación al individuo. Si el mercado de valores se desplomaba, el problema era tuyo. Si tus inversiones no rendían lo suficiente, el problema era tuyo. Si vivías más de lo esperado y te quedabas sin dinero, el problema era tuyo. El concepto de pensión como una certeza garantizada fue reemplazado por la pensión como una apuesta en el casino financiero. Y el casino, como todos sabemos, siempre tiene las probabilidades a su favor. Este nuevo paradigma convirtió a los fondos de pensiones en gigantes de Wall Street. Cientos de millones de trabajadores se convirtieron, sin saberlo, en inversores. Billones de dólares de ahorros para la jubilación inundaron los mercados financieros, buscando desesperadamente rentabilidad. Los gestores de fondos, cobrando comisiones millonarias, prometían batir al mercado. Pero la realidad es que la mayoría no lo consigue. Peor aún, esta financiarización masiva ató el destino de los jubilados a los caprichos de la bolsa. Una crisis financiera ya no era un problema abstracto para banqueros en trajes caros. Se convirtió en una amenaza directa para la vejez de la gente común. El sistema se volvió inherentemente más inestable, más volátil. La seguridad fue sacrificada en el altar del rendimiento. Y los trabajadores, que solo querían un retiro tranquilo, fueron convertidos en jugadores forzosos, en un juego que no entendían y cuyas reglas no controlaban. El lobo de Wall Street había sido invitado a cuidar del gallinero. Entonces llegó el año 2008. El colapso de Lehman Brothers desató la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Los mercados de valores se desplomaron, y con ellos, los ahorros para la jubilación de millones de personas. Fondos de pensiones que parecían rocas sólidas, perdieron 30, 40, incluso 50% de su valor en cuestión de meses. La gente que estaba a punto de jubilarse vio cómo los ahorros de toda una vida se evaporaban. Fue un golpe brutal, pero lo peor estaba por venir. Para salvar la economía, los bancos centrales del mundo, liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos, hicieron algo sin precedentes. Llevaron los tipos de interés a cero y los mantuvieron allí durante casi una década. Esta política, conocida como represión financiera, fue una sentencia de muerte para el modelo tradicional de pensiones. Los fondos de pensiones dependen de inversiones seguras, como los bonos del gobierno, para generar ingresos estables. Con tipos de interés en cero, estos activos seguros ya no generaban nada. El veneno acababa de ser inyectado en el sistema. La era de los tipos de interés cero creó un dilema existencial para los gestores de pensiones. Tenían que cumplir con promesas de rentabilidad del 7 u 8% anual, pero los bonos seguros ofrecían un rendimiento cercano a cero. ¿Qué hicieron? Se vieron forzados a asumir riesgos cada vez mayores. Se adentraron en territorios exóticos y peligrosos. Acciones de alto crecimiento, capital privado, hedge funds, deuda de mercados emergentes e incluso criptomonedas. En esencia, para intentar pagar las pensiones del futuro, tuvieron que apostar el dinero de los jubilados en los activos más arriesgados del mercado. Esto creó una burbuja gigantesca en casi todos los activos financieros.
Los precios de las acciones y los bienes raíces se dispararon, no necesariamente por una economía fuerte, sino por una marea de dinero barato buscando desesperadamente un hogar. Los jubilados se volvieron adictos a un mercado bursátil inflado artificialmente por los bancos centrales. El sistema se volvió frágil, dependiente de que la fiesta nunca terminara. Pero todas las fiestas llegan a su fin. Mientras los fondos privados se veían obligados a apostar en el casino, los sistemas públicos de pensiones enfrentaban un problema diferente, pero igualmente letal: el saqueo por parte de sus propios gobiernos. Políticos de todos los partidos, reacios a subir los impuestos o recortar servicios populares, descubrieron una fuente de dinero aparentemente inagotable: los fondos de pensiones de los funcionarios públicos. En lugar de financiar adecuadamente las pensiones prometidas, simplemente posponían los pagos. Creaban pagarés, promesas de que el gobierno futuro se haría cargo de la factura. En la práctica, estaban usando el dinero de las pensiones para financiar los déficits del presente. Es el equivalente a usar tu tarjeta de crédito para pagar la hipoteca, sabiendo que nunca podrás saldar la deuda. Ciudades como Detroit y estados como Illinois en Estados Unidos se convirtieron en ejemplos dramáticos de esta mala gestión, acumulando deudas de pensiones impagables que finalmente llevaron a la bancarrota o a recortes brutales. Este juego de trileros políticos se basa en una contabilidad fraudulenta. Los gobiernos y los fondos de pensiones públicos utilizan supuestos de rentabilidad absurdamente optimistas. Asumen que sus inversiones generarán un 7 o un 8% anual, año tras año, para siempre. Esta cifra mágica les permite disimular la verdadera magnitud del agujero. Si usaran supuestos más realistas, basados en los tipos de interés actuales, el déficit se dispararía, revelando que el sistema está en quiebra técnica. Sería un suicidio político admitir la verdad, que han hecho promesas que no pueden cumplir. Así que el juego continúa. Se siguen utilizando cifras fantásticas para mantener viva la ilusión, mientras el problema real crece de forma exponencial. Es una conspiración de silencio, donde todos los implicados saben que el emperador está desnudo, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Mientras tanto, la factura para los contribuyentes del futuro y para los propios pensionistas se hace cada vez más grande. Sumemos ahora todas las piezas del rompecabezas. Tenemos una bomba de tiempo demográfica, con cada vez menos trabajadores para sostener a más jubilados. Tenemos un sistema financiarizado que ha transferido todo el riesgo al individuo y lo ha hecho dependiente de un mercado de valores volátil. Tenemos un entorno de tipos de interés históricamente bajos que ha destruido los rendimientos de las inversiones seguras y ha forzado a los fondos a asumir riesgos demenciales. Y tenemos a gobiernos que han saqueado los fondos públicos, utilizando contabilidad creativa para ocultar un agujero negro de deudas. Esto no es una serie de problemas aislados. Es una tormenta perfecta. Cada uno de estos factores agrava a los demás, creando un círculo vicioso que conduce al colapso. El sistema de pensiones del siglo XX está muerto. Simplemente no lo hemos enterrado todavía. Seguimos desfilando con el cadáver, pretendiendo que está vivo, porque la alternativa es demasiado aterradora para contemplarla. Veamos el caso de Japón, el fantasma de nuestro futuro. Japón es la sociedad más envejecida del mundo. Tiene la mayor esperanza de vida y una de las tasas de natalidad más bajas. La pirámide demográfica no está invertida, está de cabeza. Hoy solo hay 2 trabajadores por cada jubilado. Para 2050, la proporción será de casi 1 a 1. El resultado es que el sistema público de pensiones japonés es un zombi. El gobierno se ve obligado a emitir cantidades masivas de deuda solo para pagar las pensiones actuales. La deuda pública de Japón supera el 260% de su Producto Interior Bruto,
la más alta del mundo. Es una espiral de muerte fiscal. Para intentar sobrevivir, han tenido que recortar las prestaciones y aumentar la edad de jubilación una y otra vez. Los ancianos japoneses se ven cada vez más obligados a seguir trabajando hasta los 70 o incluso 80 años, no por elección, sino por necesidad. Japón nos muestra, en cámara lenta, el destino que le espera a Europa, a China y, finalmente, a todo el mundo. La situación en Europa no es mucho mejor. Países como Italia, Alemania y España se enfrentan a un invierno demográfico similar al de Japón. La generosidad de sus estados del bienestar, construida en la era del baby boom, se ha vuelto insostenible. En Grecia vimos un adelanto de lo que puede ocurrir. Durante la crisis de la deuda soberana, una de las primeras y más dolorosas medidas de austeridad fue un recorte masivo de las pensiones, de hasta el 40% en algunos casos. Jubilados que habían contribuido toda su vida vieron sus ingresos diezmados de la noche a la mañana. La promesa del Estado se rompió. En Francia, los intentos del gobierno de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años provocaron meses de protestas y huelgas masivas. La gente siente, con razón, que les están robando un derecho adquirido. Pero los políticos están atrapados entre la furia popular y la implacable realidad matemática. No hay soluciones fáciles ni indoloras. Incluso China, el gigante económico que asombró al mundo, se enfrenta a un precipicio demográfico. Su política de un solo hijo, implementada durante décadas para controlar el crecimiento de la población, ha sido demográficamente devastadora. China está envejeciendo a un ritmo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Se enfrenta al aterrador escenario de envejecer antes de hacerse rica. Su sistema de pensiones es rudimentario y está masivamente infrafinanciado. Millones de trabajadores migrantes ni siquiera tienen cobertura. El gobierno chino es consciente de la bomba de tiempo social que tiene entre manos. Una población de cientos de millones de ancianos, sin ahorros y sin una red de seguridad estatal, es una receta para la inestabilidad masiva. La crisis de las pensiones podría ser el talón de Aquiles que frene el ascenso de China y ponga en jaque la estabilidad del Partido Comunista. Es un problema de una escala que el mundo nunca ha enfrentado. La inflación, el monstruo que creíamos dormido, ha vuelto para dar el golpe de gracia. Después de la pandemia de 2020, una combinación de disrupciones en la cadena de suministro y estímulos gubernamentales masivos desataron la peor ola inflacionaria en 40 años. Para los jubilados que viven de una pensión fija o de los rendimientos de sus ahorros, la inflación es un ladrón silencioso y brutal. Cada día, su poder adquisitivo disminuye. El coste de la comida, la energía y la atención médica se dispara, mientras sus ingresos se estancan. Un rendimiento del 5% en tus inversiones puede sonar bien, pero si la inflación es del 7%, en realidad estás perdiendo dinero. Los bancos centrales, para combatir la inflación, se han visto obligados a subir los tipos de interés drásticamente. Pero esto crea otro problema. Al subir los tipos, el valor de los bonos que los fondos de pensiones poseen se desploma, creando enormes pérdidas en sus carteras. Es una trampa mortal. Están condenados si lo hacen y condenados si no lo hacen. Este entorno ha revelado la fragilidad oculta en el sistema. En 2022, el Reino Unido estuvo al borde de un colapso financiero total, no por culpa de un banco, sino de sus fondos de pensiones. Durante años, para intentar generar rendimientos en un mundo de tipos cero, muchos fondos británicos habían utilizado complejos instrumentos derivados llamados inversiones basadas en pasivos, o LDI. Cuando el nuevo gobierno anunció recortes de impuestos sin financiación,
los tipos de interés de los bonos británicos se dispararon. Esto provocó llamadas de margen masivas para los fondos de pensiones, que se vieron obligados a vender bonos a precios de derribo para conseguir efectivo, lo que a su vez hacía que los precios cayeran aún más, en una espiral de muerte. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir con un rescate de emergencia para evitar un colapso sistémico. Fue una llamada de atención al mundo entero. Las armas de destrucción masiva financiera no estaban solo en los bancos, sino en el corazón mismo del sistema de pensiones. La psicología humana también juega un papel crucial en esta tragedia. Durante generaciones se nos ha inculcado la idea de que la jubilación es un derecho, una recompensa automática al final de la vida laboral. Esta mentalidad ha creado una complacencia peligrosa. La gente subestima enormemente cuánto dinero necesita para vivir durante 20 o 30 años sin trabajar. Confían ciegamente en que el gobierno o su antiguo empleador se harán cargo, sin entender las frágiles matemáticas que sustentan esas promesas. Además, sufrimos de un sesgo de optimismo. Creemos que las crisis solo les pasan a otros, en otros países. No internalizamos el riesgo hasta que es demasiado tarde. Los asesores financieros y la industria de la inversión, por su parte, alimentan esta ilusión, vendiendo productos complejos y prometiendo rendimientos poco realistas. La verdad incómoda es que la responsabilidad de tu futuro financiero recae cada vez más sobre tus propios hombros, y la mayoría de la gente no está preparada ni educada para asumirla. En este escenario, surgen soluciones falsas y peligrosas. Algunos proponen la teoría monetaria moderna, la idea de que los gobiernos que emiten su propia moneda pueden simplemente imprimir dinero para pagar las pensiones. Esto no es una solución. Es una receta para la hiperinflación que destruiría el valor de los ahorros de todos. Otros culpan a la inmigración, ignorando que los inmigrantes suelen ser jóvenes, trabajan, pagan impuestos y, de hecho, ayudan a sostener los sistemas de pensiones. Y luego están las propuestas de nacionalizar los fondos de pensiones privados, lo que simplemente transferiría los activos a gobiernos que ya han demostrado ser gestores irresponsables. Estas no son soluciones reales. Son placebos políticos diseñados para evitar tomar las decisiones difíciles que se necesitan. Decisiones como aumentar significativamente la edad de jubilación, recortar las prestaciones prometidas, aumentar los impuestos de forma drástica o, más probablemente, una combinación dolorosa de las tres. La tecnología y la automatización añaden otra capa de complejidad y riesgo. La inteligencia artificial y la robótica amenazan con desplazar a millones de trabajadores en las próximas décadas. Esto podría reducir la base de contribuyentes que pagan al sistema de pensiones, agravando aún más el problema demográfico. Si un gran porcentaje de la población ya no tiene un empleo tradicional, ¿cómo financiarán las pensiones del futuro? Algunos teóricos proponen un impuesto sobre los robots o una renta básica universal financiada por las ganancias de la automatización. Pero estas son ideas no probadas y políticamente explosivas. La cuarta revolución industrial podría crear una riqueza sin precedentes, pero también podría destruir el modelo de empleo sobre el que se construyó todo nuestro contrato social, incluido el concepto de jubilación. Nos dirigimos hacia un futuro incierto, donde las viejas reglas ya no se aplican y las nuevas aún no se han escrito. El impacto social de esta crisis es potencialmente devastador. Una generación de baby boomers que esperaba una jubilación cómoda se enfrenta a la perspectiva de la pobreza en la vejez. Las generaciones más jóvenes, los millennials y la generación Z, miran este desastre y sienten una profunda desesperanza. Están ahogados en deudas estudiantiles, enfrentan un mercado inmobiliario inasequible y ahora se les dice que deben pagar impuestos
para sostener un sistema de pensiones del que probablemente nunca recibirán nada. Este sentimiento de injusticia intergeneracional es un veneno para la cohesión social. Puede alimentar el populismo, el extremismo y el descontento civil. Cuando un contrato social fundamental, la promesa de que el trabajo duro será recompensado con una vejez digna, se rompe, las consecuencias pueden ser impredecibles y peligrosas para la estabilidad de nuestras democracias. Pensemos en la historia de Ted, un trabajador de una fábrica de acero en Ohio, Estados Unidos. Contribuyó a su plan de pensiones durante 35 años. La empresa le prometió una pensión vitalicia de $2.500 al mes. Era su sueño americano. Pero la empresa quebró. Su plan de pensiones fue asumido por una agencia cuasi gubernamental, la PBGC. De la noche a la mañana, su pensión fue recortada a $1.200. Más de la mitad de su futuro se esfumó. Ted no hizo nada malo. Cumplió su parte del trato, pero el sistema le falló. O pensemos en los jubilados de Chipre en 2013, que vieron cómo una parte de sus ahorros bancarios fue confiscada para rescatar a los bancos. Estas no son anomalías, son advertencias, son presagios de lo que puede ocurrir a una escala mucho mayor cuando la matemática finalmente se imponga. Son los rostros humanos detrás de los billones de dólares de promesas rotas. La verdad es que no existe una solución mágica. El dinero simplemente no está ahí. Las promesas que se hicieron en el siglo XX no se pueden pagar con la realidad demográfica y económica del siglo XXI. Nos enfrentamos a un ajuste de cuentas inevitable. La pregunta es, ¿cómo se distribuirá el dolor? ¿Se les pedirá a los jóvenes que paguen impuestos insostenibles? ¿Se les dirá a los ancianos que sus pensiones prometidas deben ser recortadas? ¿Se inflará la deuda hasta que todo el sistema monetario colapse? Cualquiera de estas opciones tiene consecuencias sociales y políticas aterradoras. La ilusión de la jubilación segura, un pilar de la estabilidad durante casi un siglo, se está desmoronando ante nuestros ojos, y estamos completamente desprevenidos para enfrentar el mundo que vendrá después. La negación ya no es una opción. Es hora de despertar y afrontar la realidad, por muy incómoda que sea. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que la estrategia de trabajar, ahorrar y dejar que el sistema te cuide está muerta. Confiar ciegamente en las promesas del gobierno o de las corporaciones es una apuesta extremadamente arriesgada. La jubilación ya no es una edad, es una cifra en una cuenta bancaria, una cifra de la que tú, y solo tú, eres responsable. El futuro probablemente verá un aumento dramático en la edad de jubilación, hasta los 70 años o más. Veremos recortes en las prestaciones y nuevos tipos de planes de ahorro que combinan elementos públicos y privados. Pero, sobre todo, veremos un cambio de paradigma hacia la autosuficiencia financiera. La educación financiera dejará de ser un lujo para convertirse en una habilidad de supervivencia esencial. La era de la jubilación pasiva ha terminado. Comienza la era de la responsabilidad radical. La pregunta que te dejamos es, ¿estás preparado para ello? ¿Cuál es tu plan B cuando el plan A del sistema inevitablemente falle?